En la llanura donde el sol parecía detenerse a cuidar los cafetales, la hacienda Santa Cruz se alzaba como un espejo que multiplicaba su propio brillo. Las ventanas de la casa grande reflejaban el cielo, y sobre las mesas del comedor, el cristal tintineaba en noches de velas mientras se servían licores y se contaban anécdotas que nadie recordaba al día siguiente. A pocos pasos, detrás de la hilera de mangos, las ensalas, bajísimas, olorosas de humo, sudor y piel, latían con otro tiempo, sostenían otra vida que no figuraba en los retratos colgados en el salón ni en las cuentas de la contabilidad. Los caminos que unían ambas orillas estaban trazados con una precisión que obedecía a la utilidad. La distancia suficiente para ocultar vergüenzas, la cercanía necesaria para hacer sentir la presencia del dueño. En Santa Cruz todo era economía de miradas. Los criados sabían qué miradas podían cruzarse con impunidad y cuáles se pagan con castigo. El coronel Eusebio Méndez lo sabía y lo enseñaba sin discursos largos. La disciplina elogiada en voz baja, el látigo que punzaba como lengua de fuego cada vez que la línea invisible se difuminaba. En la casa grande, doña Carlota, digna, impecable, de una belleza templada que el tiempo aún no había maltratado, aprendió a habitar el privilegio como quien respira algo ajeno y necesario. Tenía 28 años y la elegancia de quien ha sido moldeada por las manos de la sociedad y por las costureras. Vestidos de seda, peinados que absorbían horas de manos ajenas y un abanico que dictaba los silencios en los salones. Su matrimonio con el coronel era una constelación de formas correctas, saludos medidos, miradas que esquivaban la intimidad y una autoridad que se impuso desde el primer día como si la casa fuera suya y también su arma. Pero dentro de Carlota había un vacío que los muebles caros y las visitas de provincia no cubrían. No era únicamente un hueco de soledad, era un hambre que se volvía lenguaje propio, la necesidad de ser vista más allá de la fachada. El coronel la ocupaba con órdenes y frialdad. Él rehuía la ternura y la llamaba distracción. Para él, el afecto sobraba. En la oscuridad de la alcoba, debajo de gasas y encajes, Carlota sentía esa ausencia como un dolor sordo que se extendía por la garganta hasta que el sabor de los banquetes le resultaba hueco. Se alimentaba de miradas formales, de adulación protocolaria, pero nada calmaba el hambre de pertenecer. Un día, en el borde de la plantación, una risa, tímida, contenida como si supiera que su eco sería castigado, se elevó entre las plantas. Era el sonido de dos voces jóvenes que no se esforzaban en disimular la ternura. Carlota la oyó desde la galería como quien escucha un acorde prohibido y sintió que algo dentro de ella se removía. Esa risa la siguió como un hilo que deshilachaba su rutina. Dandara tenía 22 años. Su nombre resonaba en la casa como una palabra que traía consigo historias cruzadas, de mar, de viajes robados, de madres que inventaron nombres para consolarse antes de partir. Su piel llevaba la memoria de la tierra, y en su rostro convivían la dureza aprendida y un gesto de bondad que no se extinguía. Masu, un poco mayor, era la fuerza etérea. Brazos que trabajaban la madera y las raíces, pero también manos que sabían curar pequeñas heridas, que inclinaban la cabeza para escuchar los dolores ajenos. Su cariño mutuo era un refugio pequeño y luminoso, sostenido por gestos silenciosos. Compartir el último trozo de yuca, calentar la mano del otro en la noche, cuando la humedad mordía, pronunciarse los nombres como si fueran amuletos. Para las personas del campo, su unión era un acto cotidiano. Dos personas que se eligieron entre lo que la vida les permitió. Para la casa grande, su afecto era, en el mejor de los casos, una curiosidad. En el peor, una infracción. Pero nadie podía imaginar que esa ternura sería precisamente el imán que atrajera la mirada de la ciña. La primera vez que Carlota los vio de cerca fue al atardecer, cuando la faena terminaba y la luz estiraba las sombras en tiras doradas sobre la tierra húmeda. Dandara y Masu estaban junto a una pared de adobe, la tarea hecha por el día, y hablaban de cosas simples, de un hijo que podría llegar, de una risa que se quedó guardada, de un sueño con árboles enormes.
Se rozaron la mano sin aspavientos, como quien no quiere anunciar su tesoro. Carlota se acercó sin proponérselo, atraída por la suavidad del silencio que se construía entre ellos. Verlos juntos fue un golpe que no esperaba. No era solo la belleza de sus cuerpos, ni el compás de sus respiraciones. Era la certeza de que allí existía algo que ella no tenía, algo que el coronel nunca le había ofrecido: la libertad de ser querida sin condición, la entrega sin transacción. La escena le pareció una luz viva, una ventana abierta en la sufrida arquitectura de su vida. Y en ese momento, una idea peligrosa. La idea de poseer la frágil claridad ajena se instaló con la terquedad de una semilla. Los encuentros comenzaron con gestos pequeños que no alcanzaban a romper el orden de la casa. Carlota pedía que Dandara acudiera a la casa para coser un dobladillo, para limpiar un rincón olvidado, para encender una vela bajo una lámpara que nunca lograba brillar del todo. Dandara acudía como quien obedece un mandato y al mismo tiempo como quien atiende una llamada de auxilio que la toca de lleno. Era humano mirar de frente a quien te mira de otro modo. Cada vez que la Siná la miraba, Dandara respondía con la discreción de los que han aprendido a no interrumpir la cadena de propiedad, con un gesto de amor propio. Masu, cuando estaba cerca, observaba con una calma que no era indiferencia, sino la paciencia de quien sabe que las cosas se miden en tiempos distintos. La distancia entre la casa grande y las sensalas tenía medidas que no siempre coincidían con las del corazón. Carlota empezó a transitarla en la noche, con pasos que aprendió a disimular entre los ruidos de la servidumbre. Entraba en la pieza de Dandara por la excusa de un pañuelo, por un pedido de firmeza en un vestido. Y en la penumbra, cuando las velas apenas temblaban, buscaba en el cuerpo de Dandara aquello que el coronel evitaba: la confidencia, la caricia que no pedía nada a cambio. No era solo curiosidad, era hambre. El poder en Santa Cruz tenía maneras silenciosas de transformarse en exigencia. La Siná lo empleaba con la sutileza de quien cree legitimidad en su sangre. Ordenaba favores con la certeza de que la obediencia no era más que un reflejo de la costumbre. Para muchas personas esclavizadas, ceder no significaba estar de acuerdo, significaba sobrevivir. Dandara lo sabía. Sabía que una negativa podría costarle castigo a ella, a su familia, a Masu. Sabía que aceptar podía convertir la ternura en una argamasa de obligaciones. Pero también sabía, y ahí residía la ambigüedad, que cada contacto con la Siná dejaba en Carlota un rastro de fragilidad que a veces la protegía de la crudeza del trato con el coronel. En ese juego la asimetría de poder no se disolvía, se agravaba. Cada caricia de Carlota sobre la mano de Dandara era una demostración de autoridad. Cada agradecimiento que pronunciaba en voz baja era un recordatorio de que la persona devota seguía siendo, ante la ley de la casa, propiedad. Para Carlota, sin embargo, era más complejo. El gesto la alimentaba emocionalmente y a la vez la consumía de culpa. Sentía que estaba transgrediendo una frontera, que no la pertenecía y que por eso mismo, cada vez que Dandara venía a su cuarto, la atmósfera se cargaba de una electricidad que la dejaba mareada. Masu, que reconocía la naturaleza de esos acercamientos, no actuaba con esa urgencia que muchos podrían atribuir a la rabia. Su respuesta era de una ternura vigilante. Cuidaba la distancia de su amada, preparaba cestas, traía agua fría en los días de calor y reparaba las yerras que se rompían en la plantación. Sabía que el peligro no solo vivía en la mirada del coronel, sino también en la esfera de la casa, donde una afrenta a la moral pública bastaba para desencadenar el espectáculo humillante del castigo. Por eso, cuando la Siná buscaba la presencia de Dandara, Masu se hizo pequeño y a veces invisible. Otras veces, en ausencia, se resignaba a dejarla ir como quien entrega un tesoro para que el mundo no lo destruya. El primer encuentro íntimo entre Carlota y Dandara fue una escena de limitaciones y concesiones. No fue pasión desenfrenada ni consentimiento pleno. Fue la confluencia de dos necesidades radicalmente desiguales. La Siná, en su cámara con cortinas pesadas, pidió que Dandara se acercara para que le sostuviera el cabello.
Manos que habían sido ordenadas a servir ahora obedecían con la lentitud de quien intenta no quebrar la línea de la dignidad. Carlota apoyó la frente sobre la palma de la joven y por un momento el mundo que conocía dejó de existir. No hubo sexo explícito en ese cuarto, sino un intercambio que atravesaba la piel y hablaba de carencias. Para Dandara fue un acto que exigía toda su prudencia. Sabía que la mirada directa de la Siná podía ser un arma de doble filo. Por un lado, le ofrecía una de las pocas ocasiones en que su humanidad era reconocida con suavidad. Por otro, la colocaba en peligro. Aceptó porque la vida le había enseñado que la rebeldía abierta, en aquellos años y en ese lugar, se pagaba con la separación de los suyos o con la exposición de cuerpos lastimados. Masu lo comprendía, y por eso, cuando la noche los dejaba a solas, se limitaba a tocar el hombro de Dandara como quien promete volver. La culpa de Carlota no tardó en instalarse como una sombra que le seguía la espalda. Alcanzó niveles que los rótulos de comportamiento no podían contener. Se sentía traidora de sí misma, de su esposo, de la fachada que la sociedad le exigía, y a la vez profundamente atraída hacia aquello que le era negado. Su hambre, lejos de serenarse, se alimentaba de la ternura de Dandara y del reposo de Masu. Había descubierto que aquello que anhelaba no era simplemente contacto físico, sino la sensación de ser mirada desde la verdad, no desde la propiedad. En Santa Cruz, hasta las pequeñas señales se leían con avidez. Un hilo fuera de su lugar, una risa retenida, una mirada que duraba un segundo de más. La casa, viva con sus normas, comenzó a conspirar. Felizmina, la esclavizada más vieja y respetada entre las mujeres de las sensalas, observó sin sorprenderse. Había visto a lo largo de los años muchas hambres disfrazadas de necesidades nobles. Era partera, guardiana de secretos, testigo de embarazos que la casa prefería olvidar. Cuando notó el interés de la Siná, alzó la vista con esa calma que solo da la experiencia. Sus ojos, llenos de paciencia, decían sin palabras que la casa no olvidaba y que las consecuencias llegaban incluso cuando las intenciones parecían inocuas. El coronel, por su parte, ignoraba o fingía ignorar lo que sucedía. Su forma de ejercer poder era menos el escrutinio afectivo que la imposición de la fuerza. Prefería encapsular los problemas bajo la lógica de la disciplina. Si algo se rompía, se castigaba simbólicamente. Si algo amenazaba su orgullo, lo aniquilaba. No amaba a Carlota con actos de ternura. La tomaba como se toma una provincia a recuperar, con devoción hacia la estrategia y desdén hacia la emoción. Su única afirmación de dominio pasaba por la construcción de una reputación que nadie osara desafiar. La tensión en la casa crecía con sutileza, como se expanden los hongos en un rincón húmedo, sin ruido, pero con persistencia. Carlota, en su búsqueda, empezó a pedir más tiempo con Dandara. Cuando la joven llegaba, traía consigo historias de la plantación, palabras humildes que, sin pretenderlo, ablandaban la coraza de la Siná. Pequeños rituales se instauraron. Un té en la penumbra, una aguja que se detiene en la tela, una canción de fondo cuyo significado nadie se atrevía a traducir. La Siná, ante el espejo de su tocador, se decía que encontraba en Dandara aquello que nunca alcanzó en su matrimonio, pero en el fondo sabía que esa búsqueda era una trampa. Nunca podría ser igual a la entrega de un amor igualitario. Estarían siempre presentes la balanza del poder, las órdenes del coronel, la condición de propiedad. En otra parte de la hacienda, bajo la luz de una luna que parecía vigilante, Dandara y Masu construían su cotidianeidad con la discreción de los que no son dueños de su destino. Tenían un pequeño espacio entre los árboles donde guardaban un par de objetos que les pertenecían, un trozo de tela bordada, una concha, una semilla que el año anterior había germinado aún sin permiso. Eran pruebas de que la vida encuentra grietas para filtrarse. Hacían planes sencillos: criar un pollo, estirar un pedazo de tierra para plantar batata, imaginar un futuro en el que las cadenas fueran solo el recuerdo de una noche de frío. Fue en una de esas noches cuando un hecho minúsculo comenzó a transformar la delicada estabilidad de ese trío. Carlota,
que hasta entonces había intentado mantener su relación con Dandara en el terreno de lo íntimo y controlado, se presentó con decisión ante la choza en la que vivían los dos. La excusa fue oficiosa, algo sobre la necesidad de revisar los cuadros del comedor. Dandara, que había aprendido a leer las intenciones detrás de la cortesía, aceptó con la misma templanza con que se entregaba a la faena. Dentro, la mirada de Carlota se posó en Masu por un instante que duró lo que tarda una vela en consumirse un ápice. No hubo palabras acusadoras, hubo una tensión contenida, una negociación muda. Masu inclinó la cabeza y ofreció el gesto de quien no quiere provocar. La Siñá no necesitó pedir más para percibir que en aquel hombre había una reserva de cuidado que ella no conocía. El contacto que siguió no fue de pasión desenfrenada, fue un roce, un pulso en la muñeca, un roce que dijo mucho sin pronunciar un verbo, que dejó a Carlota sin aliento y a Masu con la mirada en tierra, consciente del límite que marcaba su propia voluntad. Después de aquel encuentro, la noche en Santa Cruz dejó un eco que nadie podía ignorar. Los pasos se volvieron más cautelosos, las miradas más medidas. Carlota regresó a la casa grande con la sensación de haber cruzado un umbral invisible. Intentó justificar sus acciones ante sí misma. Buscaba cariño, deseaba ser mirada sin protocolos, ansiaba un reposo que su matrimonio no le proporcionaba. Sin embargo, cada excusa era una cuerda floja. La sensación de haber tomado algo que no le pertenecía se le pegó al alma como una segunda piel. Al amanecer, la hacienda siguió su ritmo. Molineros, recolectores, voces que se alzaban en la distancia. Pero una tensión nueva vibraba en los muros de Santa Cruz, una mezcla de peligro y fascinación que, si no se contenía, amenazaba con convertirse en un incendio. Cada gesto fue registrado por los ojos de quienes vivían allí con atención. Felizmina, que guardaba memorias y advertencias. El capataz, que miraba con ojos clínicos aquello que interpretaba como una disfunción del orden, y el coronel, que aunque ausente en su mirada afectiva, gobernaba con la certeza de que cualquier desviación debía ser corregida. Carlota, entretanto, luchaba con una curiosidad que se transformó en una necesidad más profunda. Su hambre no parecía servida por los encuentros furtivos, al contrario, cada roce la dejaba más hambrienta. Quería entender por qué la ternura de Dandara y la paciencia de Masu la llenaban con esa claridad que la hacía sentir niña y vieja al mismo tiempo, niña por la novedad, vieja por el asombro de descubrir que existía algo que no podía comprar. Empezó a darse cuenta de que no buscaba solamente el contacto, buscaba el misterio de un amor que no se funda en la posesión. Una tarde, con lluvia fina que sabía a polvo de tierra mojada, Carlota salió sola a caminar por los senderos. La humedad pegaba sus vestidos al cuerpo, y el olor del café se mezclaba con algo más agreste, la tierra removida, la madera mojada. Caminó hasta el borde del bosque donde Dandara y Masu solían encontrar refugio. Desde la distancia, vio cómo ellos conversaban con naturalidad, sin la cautela que siempre la marcaba. Se acercó sin hacer ruido y al doblar detrás de una higuera, la vio con una claridad que le partió el pecho. Dandara y Masu se habían sentado muy cerca, un poco más apartados que en otras ocasiones, y hablaban de un día improbable, de intentar escapar, de buscar trabajo en un pueblo lejano, de intercambiar monedas por una pequeña porción de libertad. No era una conspiración violenta, era la lectura de la posibilidad tal como se presenta en una vida derrotada, y sin embargo, incansable. En un gesto que hablaba de consuelo y no de dominio, Masu tomó la mano de Dandara y acarició la palma con la ternura de quien lee las líneas como un mapa sagrado. Ella cerró los ojos y apoyó la cabeza en su hombro. En ese instante, Carlota comprendió algo crucial. No era la carne, ni la novedad de lo prohibido lo que la había llevado hasta ellos. Era la verdad simple y pura de que existía una forma de amar que se mantenía firme aun cuando todo alrededor se desmoronaba. La escena le reveló que ese amor no podía ser comprado, no podía ser ordenado. Y sin embargo, en su confusión, Carlota sintió algo perverso y desesperado, el impulso de poseer, de contener en sus manos esa verdad ajena.
La compasión se mezcló con el deseo y con la envidia. La Siñá, que había atravesado tantas capas de protocolo y máscara, se encontró temblando ante una escena que le otorgaba algo que su vida formal nunca le había dado: la capacidad de reconocerse entera. Quiso correr hacia ellos, abrazarlos, pedirles que le enseñaran a amar de esa forma. Pero sabía que cualquier gesto de ese tipo sería interpretado, en la lógica de la hacienda, como la ruptura inevitable del orden. Su hambre aumentó, no se apaciguó. Esa noche, cuando la vela en su cuarto arrojó una luz temblorosa en las paredes, Carlota permaneció despierta hasta que la madrugada se volvió un rumor. No supo dormir. Revisitó cada escena: Dandara cosiendo con manos firmes, Masu reparando una cerca con la paciencia de quien piensa en años por venir, la risa contenida que había escuchado al principio. Todo ello se mezcló con momentos de su infancia, con la ausencia de una madre que la mirara sin juicio, con la figura del coronel que nunca le ofreció consuelo. Pensó en la idea, ahora clara como el agua, de que había venido a buscar en aquellos seres lo que en su casa se le negaba. «Busqué en los esclavizados lo que el coronel me negó», se dijo en voz baja, y la frase sonó en su boca como un secreto que podía consumarla. No fue hasta el amanecer que pronunció aquello en voz alta, sin audiencia, dejando que las palabras retumbaran en las cortinas. El título de su propia confesión le dio miedo. ¿Había sido ella quien había provocado la tormenta? ¿O era el destino de los que han nacido en el extremo de la jerarquía social el que arrastra a todos a la violencia? No encontró respuesta, y por primera vez desde que se casó se sintió frágil ante el abismo de su propia culpa. Al día siguiente, la cotidianeidad de la hacienda continuó con su ritmo fiero. Pero para algunos, la normalidad ya no era la misma. El tambor de las mesas de trabajo resonaba con un matiz distinto, más silencioso, más tenso. Felizmina pasó junto a la casa grande con la mirada baja, llevando en su delantal algo que parecía una toalla manchada de sudor. El capataz miraba desde la distancia, con la sospecha de quien intuye que un acto menor puede escalar hasta convertirse en una tragedia. La historia, que hasta entonces circulaba en suspiros y miradas, empezó a acumular fuerza. No era la naturaleza del acto lo que la hacía explosiva, sino su alcance moral. Una mujer de la casa buscó en la vulnerabilidad de las personas esclavizadas lo que su marido le negó públicamente. La asimetría de esa búsqueda transformaba el íntimo en público de un modo irreversible. Cada persona que lo supiera sería forzada a ocupar un lugar en una trama que nadie había elegido. En medio de esta inquietud, una pequeña noticia se insinuó en los corrillos. La Siñá había pasado más tiempo con Dandara en las últimas semanas. No era un rumor que se pudiera contener. En Santa Cruz, los ecos se alimentan de labocas que necesitan afirmarse. Así se regaban los chismes hasta convertirlos en una suerte de brasa que esperaba la brisa adecuada para encenderse. Si esta historia te llama a escuchar una verdad que la memoria quiso enterrar, quédate. Lo que sucede en una hacienda es siempre más que un episodio íntimo. Es la medida de una sociedad entera. Después de ese llamado breve, la tensión fue tomando formas visibles. El coronel, frío en su estrategia, miraba el paisaje como quien planea la defensa de un territorio. No preguntó directamente. Dejó que los silencios trabajaran por él. Sin embargo, la maquinaria de la casa empezaba a mostrar piezas sueltas. Un criado despedido por cualquier motivo, una vigilancia más intensa sobre los movimientos de los esclavizados, una sonrisa del coronel que ya no parecía indiferente, sino calculadora. Carlota, sin saberlo del todo, se colocó en una órbita de peligro que tenía poco de romántico y todo de trampa. Comenzó a recibir cartas de personas del interior que hablaban de un celosismo antiguo en la familia, de la costumbre del coronel de castigar con espectacularidad cualquier afrenta pública. Pero la Siñá, envenenada por la necesidad de entender qué era aquello que la habitaba, se cerró en su propio silencio. No podía o no quería imaginar las consecuencias que su búsqueda podría generar. Cada visita fue una apuesta. A veces volvería a su cuarto con el alma ligera, otras con el peso de una decisión que aún no había tomado. Dandara y Masu, por su parte, vieron sus días llenos de incertidumbre.
Sabían que la casa jugaba con la vida de aquellos que estaban abajo. Sabían que el afecto por Carlota, si lo tenían, debía ser tratado con cuidado o transformarse en un recurso que la hacienda podía explotar. Aún así, su amor persistía simple, como un fuego que busca oxígeno para no apagarse. Eran conscientes de que su unión era una línea que podía ser trazada en una pizarra por cualquiera que sintiera que su orgullo estaba herido. Fue en una noche cerrada, cuando el aire se volvió tan espeso que el rumor de las cigarras casi no se oía, que una sombra se deslizó por los pasillos de la casa grande. No era el coronel, era Carlota, decidida a decir con mayor firmeza aquello que no comprendía del todo. Llevaba consigo una lámpara y un paquete envuelto en papel. No pronunció una palabra en la oscuridad. Abrió la puerta de la choza donde dormían los dos y con manos que temblaban dejó el paquete sobre la mesa. Dentro había una tela, una pequeña prenda que permitiría esconder una marca, una excusa para un movimiento físico sin demasiadas preguntas. Dandara despertó con el sobresalto y miró a la Siná con la misma mezcla de incredulidad y calma con la que se enfrenta a lo inevitable. Masu, que dormía en la misma habitación, se incorporó como quien sabe que la noche trae novedades que no siempre son buenas. La presencia de Carlota allí a la luz vacilante fue un juramento que ninguno de ellos esperaba. En ese cuarto pequeño, con la lluvia que tamborileaba en el techo, los tres sintieron la fricción de futuros que no habían pedido. Carlota habló de la tela, de la posibilidad de usarla para cuidar algo, de la necesidad de un refugio. Dandara la escuchó sin pronunciar juicios. Masu miró a la Siná y no dijo nada. Sus bocas guardaban las palabras que no podrían pronunciarlas sin disparar consecuencias. La escena se cerró sin más dramatismo que la realidad misma. Un silencio pesado, las miradas que se cruzan y el mundo que se prepara para juzgar. Nadie allí imaginó que ese paquete o esa tela serían el principio de una serie de actos que terminarían alterando destinos. Carlota se retiró con la sensación de haber plantado una semilla. Dandara y Masu, con la incertidumbre de estar al borde de algo que podía ser alivio o ruina. A la mañana siguiente, la casa cifraba su respiración en las tareas cotidianas. El tiempo en Santa Cruz tenía la paciencia de quien espera que todo sea igual. Pero bajo esa apariencia, los hilos se habían cruzado y tensado de un modo irreparable. La hambre de la Siná no se había saciado con el consuelo de una tela ni con la proximidad de unas manos. Al contrario, cada gesto, cada favor, cada noche compartida la dejaba con más apetito. Y la respuesta fue un estado de ánimo que iba más allá de la curiosidad. Era un impulso que empujaba a cruzar líneas. En la choza, Masu y Dandara recogieron la tela como quien recoge un fragmento de destino. Sabían que todo lo que allí se hiciera tendría implicaciones. Se miraron, se juraron silencios, se despidieron con la ternura de los que no saben si volverán a verse igual. Nadie, en ese momento, sospechó la forma exacta en que la casa grande reaccionaría ante el rumor. Nadie supo que el coronel, aun en su distancia, percibía el cambio como quien percibe una sombra que amenaza su jardín de orgullo. La historia, así tejida, comenzaba a tomar una dirección que ningún protagonista podía controlar del todo. La inocencia era un fenómeno escaso, la culpabilidad una presencia constante, y Santa Cruz se preparaba para probar la verdad incómoda de que la búsqueda íntima de una mujer podía poner en marcha un engranaje social cuya fuerza nadie había calculado. La respuesta del poder, cuando surge, no suele ser lenta. Es la velocidad de quien teme perder su autoridad. En la casa, la primera reacción sería una mezcla de vigilancia y cálculo. Los juicios tendrían rostro humano y manos dispuestas a castigar. La madrugada en que Carlota comprendió que su hambre no sería calmada por meras caricias, ni por la tienda del afecto ocasional, algo en su interior se quebró. No era la comprensión sencilla de una culpabilidad que se corrige, era la certeza de que, para obtener lo que quería, debía traspasar límites que la sociedad y la ley de la hacienda protegían con uñas. El peligro, ya no solo potencial, comenzó a tener forma, un rumor que podría transformarse en condena pública, una mancha que, una vez visible,
arrastraría vidas enteras. Fuera, las hojas de los árboles cantaban con la lluvia, y el café seguía tuesteándose en hornos lejanos. Dentro, las vidas se movían en direcciones que nadie podía detener. Carlota, desde su ventanal, miró hacia las ensalas con una mezcla de deseo y temor, y en ese gesto quedó latente la imposibilidad de escapar al tejido moral que la ataba. Sus pasos se volvían cada vez más firmes, y el pensamiento de poseer aquello que la vida le negó tomó la forma peligrosa de la determinación. En Santa Cruz, como en cualquier lugar donde el poder se ejerce sin contrapesos, las consecuencias no tardarían en llegar. Y mientras la lluvia seguía marcando el compás de la tierra, una pregunta quedó suspendida en el aire, clara y sin respuesta. ¿Hasta dónde llegaría una mujer que había buscado en las personas esclavizadas lo que el coronel le negó? La respuesta, por entonces, pertenecía al silencio de la noche y al rumor que esperaría el sol para hacerse audible. El rumor no necesitó más que un respiro para transformarse en orden. En Santa Cruz había siempre alguien que convertía el murmullo en decreto, un criado con orejas grandes, la lengua de un peón resentido, la curiosidad de una mujer que tomaba café en la cocina. Al principio, la noticia era apenas una sombra que se deslizaba por los corredores. La Siñá había pasado demasiadas noches fuera del lecho. La Siñá llamaba a Dandara con demasiada frecuencia. Después vino la segunda sombra, la barriga que la vida no había planeado para la casa, y con la barriga emergió la certeza de un hecho que en Santa Cruz hacía vibrar los resortes de la autoridad. La apariencia del niño, en sus primeros instantes, tenía una mezcla de rasgos que no encajaban en la pureza exigida por el coronel. El nacimiento ocurrió en la noche templada de un junio caluroso, entre toallas lavadas a medias y el aliento contenido de Felizmina. Fue el sonido de un llanto breve y distinto al que la casa conocía, un llanto que traía consigo una fragancia distinta, una piel que devolvía la historia de los que llegaron de muy lejos. Carlota, envuelta en sudor y en seda, apretó los dedos como si quisiera retener algo que no pertenecía a sus manos. En el cuarto contiguo, el coronel dormía con un sueño duro y atento, no porque amara, sino porque su orgullo necesitaba estar protegido. Cuando le llevaron al niño, lo miró con los ojos cortados por la costumbre de quien calcula el valor de un signo político. No profirió palabras, dejó que la sospecha se asomara primero como un agravio, luego como una acusación que no necesitaba pruebas si tenía el consenso de la casa. Carlota vio a Joaquim, así lo nombraron en honor a un antepasado que no conoció cariño, como quien contempla la consecuencia de un error irreparable. No había en su mirada la inocencia triunfante de quien se siente redimida. Había miedo, un amor complicado y la certeza de que aquel llanto había prendido la mecha de una tragedia colectiva. El niño llevaba en los pliegues de la piel la mezcla de dos mundos. El gesto de su boca recordaba al de Masu, la línea de su frente parecía guiñada por Dandara. Cada rasgo era una sentencia que remitía, sin rodeos, a lo que debía permanecer oculto. El coronel, astuto en sus gestos de dominio, no recurrió de inmediato a la violencia. En casa, aprendió a usar el escarmiento como un espectáculo que educa a la multitud y disuelve la compasión. Primero, ordenó medidas de control, vigilancia más estricta en las ensalas, paseos del capataz por los senderos donde nadie debía demorarse, recogida de cualquier objeto sospechoso. Mandó callar a los que podrían hablar y puso a la iglesia en el centro de la escena, porque la moral pública, en aquel mundo, era un arma más poderosa que el látigo. Convocó al padre Estebno para que juzgara, no con la misericordia que su oficio sugería, sino con la severidad que exigía su propio prestigio social. El sacerdote, figura respetable y temida, acudió con su sotana impecable y su voz templada. No necesitó conocer las profundidades del asunto para pronunciar la condena que el coronel esperaba, una afrenta al decoro de la casa grande. Padre Estebno habló de orden divino y de escándalo, dijo que el castigo debía ser ejemplar para que la comunidad aprendiera a mirar y a guardar silencio también. Algunos en la casa grande
se sintieron reconfortados por la liturgia del desprecio. La hipocresía había encontrado su altavoz. En las ensalas, la noticia corrió con una rapidez distinta. La que posee quien sabe que una mala nueva puede valer más que un pan. Dandara y Masu supieron pronto que el niño existía, que su piel era distinta, que la sospecha recaía sobre ellos. No hubo sorpresa entre ellos, sino la fría aceptación de algo que la lógica del lugar les había mostrado desde siempre. Eran posibles chivos expiatorios. Masu apretó la mano de Dandara con la ternura implacable de quien intenta ser un asidero. Felizmina, que había asistido a partos y funerales por igual, les miró con esa calma de quien conoce las rutas del dolor y no pretende engañar con falsas promesas. La audiencia pública estuvo diseñada para humillar. En la plaza central, bajo la mirada de jornaleros, mujeres de la casa y vecinos que venían de haciendas cercanas, el coronel hizo un gesto que era a la vez teatral y definitivo. Presentó al niño, lo dejó visible como si exhibiera una moneda adulterada, y plantó la sospecha con la autoridad de quien decide sobre la reputación de los demás. Preguntó con la voz baja para que el escándalo se disuelva en murmullos si alguien reconocía la paternidad. Nadie respondió lo que él buscaba. El silencio era la complicidad que necesitaba el poder. A partir de allí, la maquinaria de castigo se activó con precisión burocrática. Dandara fue encausada por la afrenta pública que en la lógica de la casa equivalía a traición moral. No se la acusó de seducir la siñá con libertad de intención. Se la acusó de violar un orden que justificaba su existencia. Masu fue señalado por su aparente falta de control, por la negligencia de haber permitido que su compañera quedara expuesta a los ojos de la señora. No fueron considerados los límites, ni la coacción, ni la imposición tácita. La casa misma borró esos matices para reproducir la versión que la defendía. El castigo no fue descrito con la aspereza del detalle. Fue, sin embargo, profundamente humillante. Les hicieron desfilar, los despojaron de cualquier protección simbólica y les colocaron frente a la asamblea como si fuesen objetos a exponer. La voz del capataz fue un martillo que golpeó la dignidad. Palabras cortantes, consignas que repetían la idea de propiedad y despojo. La gente aplaudía o miraba con la mezcla de miedo y revuelo que define a las multitudes en exhibición de castigo. Dandara mantuvo la mirada baja, como quien guarda para sí la integridad que le queda. Masu respiró hondo, como quemándose por dentro, y dio la sensación de quien se dispone a pagar por algo que no es suyo. No hubo sala de justicia imparcial. La pena impuesta fue la más cruel de las que se pueden ordenar bajo la lógica de la mercancía, la venta y la separación. Fueron vendidos en bloque, Masu a una plantación distante, Dandara a un caserío donde la tarea sería diferente, pero la condición la misma. Fueron apartados sin ceremonia, como si al cortar el hilo se resolviera el nudo del escándalo. Joaquim quedó en la casa grande, envuelto en ropas suaves y en una mecedora que poco a poco iría moldeando su carácter. Para todos los demás, el murmullo de las ruedas de los carromatos que alejaban a la pareja fue un sonido que marcó el comienzo de una ausencia. La ausencia de cuerpos, de manos, de ojos que consolaban. Carlota presenció la venta desde la sombra de un balcón. La escena la atravesó como si una película se proyectara sobre su carne y dejara marcas. No gritó ni intercedió. Su voz, cuando quiso alzarse, fue menos una defensa que un ruido ahogado. En su pecho, la culpa se volvió un incendio que no abortaba. Pensó en Dandara y en Masu, en la ternura que les había visto y en la asimetría que con su presencia alimentó. Pero la culpa no la redimió ni la liberó. La dejó enredada en una red nueva, la de la cólera silenciosa de un marido que se sentía traicionado en lo más sagrado de su prestigio. La estrategia del coronel no quedó ahí. Decidió institucionalizar la ignominia con un ritual que tenía la finalidad de santificar su venganza. Convocó una misa pública donde el padre Estebno, con su tono austero, habló de la necesidad de purificar el honor de la casa. Pronunció palabras que sonaban a admonición, y la congregación las recibió como si fueran absolución.
En Santa Cruz, la liturgia sirvió para blanquear una violencia que era, al fin y al cabo, interés de clase. La fe en su boca se tornó instrumento. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeños desgarros. La casa grande volvió a sus veladas y a sus banquetes, pero la luz llevaba un matiz de cinismo. En los corredores se hablaba poco y se miraba mucho. El orgullo del coronel había sido restituido, y la herida social que dejó la venta fue cubierta con una capa de normalidad que olía a hipocresía. En las ensalas, en cambio, la resonancia era tragedia. Familias fragmentadas, rostros que ya no encontrarían manos que les dieran pan, promesas de reencuentros que se diluían en las rutas de comerciantes sin escrúpulos. Dandara y Masu, separados, se transformaron en nombres que la casa repetía con indiferencia. Sobre sus caminos reales, sobre los polvos y las lluvias que arrastraron los carromatos, hubo noches de frío brutal, de trabajo desconocido, de humillaciones. Masu fue llevado a una hacienda de cortesías distintas, donde el trabajo era más duro y la distancia mayor. Allí su fuerza fue explotada de forma diferente. La madera que partía bajo sus manos se convirtió en la única compañía que le permitía no perder la cordura. Dandara, vendida a una familia que necesitaba manos para las cosechas, fue objeto de miradas que no respetaban su historia. La trataron como una herramienta, un recurso. En ambas rutas hubo pequeñas muertes. Primero, la de la esperanza de un reencuentro. Después, la del sueño de un porvenir juntos. Nadie en Santa Cruz relató en voz alta la enormidad de la injusticia. Fue preferible silenciarla. Pero Felizmina no pudo callar del todo. Vieja, testigo de tanto horror, decidió que debía dejar algo en orden. Se acercó a Carlota en la soledad de su cuarto, con pasos que ya no eran rápidos, pero sí decididos. Le dijo lo que el silencio decía con un tono que no juzgaba, solo nombraba. Le habló de Dandara, de Masu, de los riesgos que habían corrido y de la manera en que la casa los había aplastado. Le habló de la necesidad de arrepentimiento que no es pública sino íntima. Carlota escuchó y por primera vez permitió que su voz gimiera. Intentó pedir perdón sin arreglar nada, sin poder devolver lo que la fuerza del poder había quitado. Las noches de Carlota se volvieron campos de batalla entre la culpa y la razón. Intentó en un gesto tardío reparar de algún modo, dejó provisiones secretas para los que permanecían en la senzala, mandó pequeñas monedas bajo la mesa de la cocina, buscó conversar con Felizmina en pequeñas horas de la madrugada. Pero la restauración simbólica no borraba la separación ni el cuerpo magullado por la venta. Ella comprendió que su hambre no era algo que pudiera adquirirse con objetos. Era un vacío que reclamaba integridad humana, y no había forma de comprarla con ropas o tela. El peso de las noches la llevó con el tiempo a enfermar. No fue una dolencia súbita ni cinematográfica. Fue el desgaste lento de quien no consigue dormir, quien come para olvidar y no para nutrirse. La belleza que la sociedad alabó comenzó a desvanecerse en una piel que ya no podía disimular el desgaste del remordimiento. En su lecho, Carlota pensaba en Joaquim y se preguntaba por el legado que le dejaba al niño. Le pareció a veces que la única reparación posible sería entregarle la verdad. Pero la verdad en Santa Cruz tenía la forma de un desencadenante. Decirla implicaba la destrucción pública de su familia y la condena de un hombre que aún mantenía el cetro del poder. A la distancia, lejos de la casa grande, las rutas de Dandara y Masu siguieron trayectorias que la historia se llevó en silencio. Masu enfermó en una noche de invierno, en la otra hacienda, por un dolor que comenzó en la garganta y fue extendiéndose. La crudeza del trabajo, la ausencia del afecto que le había dado sentido, los castigos sutiles que marcan lentamente, todo se juntó para mermar su cuerpo. Murió en un cuarto frío, con la memoria de un puñado de objetos que había guardado. Un trozo de tela, una concha, la lista de los nombres de los suyos. No supo, en su último aliento, si su amor había servido de algo. No tuvo noticias de Joaquim, ni supo que ese niño era su sangre. Dandara, por su parte, enfermó en un terreno extraño,
después de meses de fatiga y de jornadas que el cuerpo humano no fue pensado para resistir sin quebrarse. Murió en una madrugada sin testigos, con la sensación de que su mundo se había encogido hasta caber en el hueco de una manta. Su muerte no fue solo de un cuerpo, fue la consumación de una historia que la casa había querido enterrar. Ninguno de los dos dejó registro de la tristeza que la separación había imprimido en sus corazones. Los nombres se borraron en las listas comerciales, y los lamentos quedaron como canciones que nadie quiso escuchar. La noticia de aquellas muertes no llegó con la solemnidad de un epitafio, fue acaso un rumor más entre muchos. Felizmina, que no pudo secar las lágrimas por más tiempo, llevó consigo la memoria. Habló en susurros con las mujeres de las senzalas, con los criados más cercanos, con quien quisiera escuchar. Les contó cómo Masu había doblado sus manos por última vez, cómo Dandara había murmurado una canción que la casa no reconoció. Sus palabras fueron semillas que crecieron en los silencios de quien escuchó. En la casa grande, Joaquim creció entre seda y libros. Sus primeros años fueron de un anonimato protegido, el niño de la ciña, educado para cumplir la herencia. No faltaron tutores que le enseñaran maneras de administrar y de mandar, sin que nadie se detuviera a explicarle el origen de su color de piel, ni la historia de los cuerpos que le habían dado vida. Fue padre suyo el coronel en la autoridad, más que en el afecto. Le moldeó para que la hacienda no perdiera su forma de poder. Joaquim, sin embargo, no fue insensible a los ecos. La casa, a través de ciertas miradas y de palabras que se escurrían en la intimidad, le fue dejando fragmentos de la verdad. El tiempo, con su implacable curso, cambió muchas cosas. El coronel envejeció. Las cosechas trajeron años de prosperidad y también temporadas de sequía. Carlota, consumida por el pesar y la soledad, no halló consuelo. Su vida se fue cerrando como una lámpara a la que se le acaba el aceite. Murió en una mañana en la que la lluvia parecía lavarlo todo, y en su rostro quedó la expresión de alguien que llevaba una confesión demasiado pesada para pronunciarla con claridad. No hubo un acto dramático. Fue la enfermedad lenta la que la arrebató. Su muerte fue recibida en la casa con una mezcla de alivio y pena propia, como si la sociedad quisiera limpiar un desorden que la había incomodado. La ausencia de Carlota dejó huecos que ninguno llenó. Joaquim, cada vez más adulto, percibió grietas en la casa que no se cerraban con arreglos de protocolo. Encontró, con la curiosidad que dan los años, cartas escondidas, pañuelos bordados con manos que no pertenecían a la misma tela social, la discreta voz de Felizmina que le contó la historia sin adornos. Fue así como la verdad le llegó, no como un hecho teórico, sino como la revelación de lo que la suposición y el silencio habían ocultado. Joaquim, entonces, supo que su madre había buscado en las personas esclavizadas lo que el coronel le negó, y que esa búsqueda había costado vidas. La decisión de Joaquim, en la madurez, fue un acto con la complejidad de quien carga la historia en las manos. No fue simplemente un gesto de buena voluntad, tuvo el peso de un reconocimiento tardío. Heredó la hacienda en un momento en que la economía y la moral comenzaban a fundirse en discusiones públicas. Las leyes cambiaban a media voz y la propiedad empezaba a mostrar su fragilidad. Joaquim decidió, con la lentitud que le imponía la prudencia, transformar Santa Cruz. Empezó por lo simbólico. Abolió la forma abierta de la esclavitud en la hacienda, ofreció contratos y salarios, permitió que las antiguas senzalas se convirtieran en viviendas dignas, aunque la dignidad no se compra con papeles, y creó un pequeño fondo para los que habían sido apartados por la casa. La liberación que ordenó fue, en cierto sentido, reparación parcial. No devolvía las vidas de Dandara ni de Masu, no borraba las humillaciones ni la separación eterna, pero abrió una puerta que durante años había permanecido cerrada. Invitó a quienes quedaban a contar sus historias y prometió que la hacienda no sería nuevamente un sitio de compra de cuerpos. Creó un día de memoria. Cada año, en el aniversario de la venta, la casa celebraba una asamblea donde se nombraban los nombres de quienes habían sido vendidos y se pedía perdón en voz alta por la violencia institucional que había sido practicada allí. Joaquim, sin embargo,
No quiso que su gesto fuera presentado como una redención de la familia. Lo llamó reconocimiento y dejó claro que la memoria no se paga con obras materiales, sino con el trabajo de recordar. Algunos llegaron con reticencia a aceptar la transformación. Para la nueva generación, el gesto de liberación fue ambivalente. Vino tarde, y el rastro de las pérdidas era profundo. Felizmina, ya anciana, vio en los cambios un alivio parcial. Agradeció que los que quedaban no vivieran en las condiciones de antes. Lloró, sin embargo, por los que nunca podrían volver. Sus lágrimas eran memoria viva. Joaquim, en sus conclaves, plantó un árbol en el centro de la antigua plaza. Ese árbol sería testigo de nombres y relatos, un memorial que no borraría la culpa de nadie, pero serviría para que las generaciones próximas no olvidaran. Con el tiempo, Santa Cruz cambió su rostro. Los cristales del comedor siguieron brillando, pero a su alrededor crecieron pequeñas casas con patios, gallineros y huertos. La vieja línea que separaba a la casa grande de las Cenzalas quedó, físicamente, más difusa. Sin embargo, en el aire aún flotaba la lección dolorosa. La libertad que no llega a tiempo no repara la vida rota. La hacienda se llenó de voces que antes no se escuchaban en público. Los nombres que la antigua administración intentó borrar volvieron a sonar en la plaza y en los ateneos de pueblo. Joaquim, ya mayor, se acercó al árbol del memorial en un otoño de hojas doradas. Miró los nombres grabados con letra temblorosa y pensó en su origen, en el peso de lo que heredó sin entenderlo. Sentía en la garganta el nudo de la deuda histórica. No creía que su gesto borrara la complicidad, sabía que había tardado demasiado. Aún así, consideró que la memoria activa es mejor que el silencio cobarde. Reunió a las familias que quedaban y pidió, sin énfasis, que cada uno contara lo que recordaba. Las palabras fueron pesadas y a veces difíciles de tragar. Salieron con la misma lentitud con que los años nos permiten hablar del dolor. En el centro de aquel acto, en la plaza convertida en un aula de infinitas voces, Joaquim pronunció una frase que no quería sonar a absolución. Reconoció la culpa colectiva, expresó pesar por los actos que la casa había cometido y juró que mientras viviera no volvería a permitir la compra de cuerpos. No hubo lágrimas grandilocuentes, ni discursos que buscaran limpiar conciencias. Fue un gesto sencillo, el acto de quien hereda el deber de nombrar aquello que su linaje intentó ocultar. La historia de Carlota, Dandara y Masu quedó inscrita en la memoria colectiva como una lección amarga. Carlota había buscado en los esclavizados lo que el coronel le negó: ternura, contacto humano, la sensación de ser visible más allá de la función social. Su hambre la llevó a tomar decisiones que terminaron por destruir lo que pretendía poseer. No encontró alivio cuando vio la consecuencia de su acto. Su hambre no se acabó hasta que la verdad, la revelación de la venta, la muerte, la separación, la alcanzó en su carne y en su memoria. La casa que ella habitó no le devolvió la posibilidad de redención plena. Solo dejó un rastro que otros, con más tiempo, intentaron remendar. El final no es consolador. Las vidas rotas no se reparan con gestos simbólicos ni con árboles. La memoria, sin embargo, ofrece un camino: nombrar para que no se repita. Joaquim liberó a los que pudo, transformó la hacienda en un lugar donde el trabajo fue pagado y los nombres fueron reconocidos. Algunos lo vieron como una justicia tardía, otros como una obligación elemental. En los atardeceres, al mirar las montañas donde el café respira, los habitantes de Santa Cruz recuerdan que la opresión deja marcas que atraviesan generaciones. Felizmina, hasta sus últimos días, repetía una consigna que era al mismo tiempo un lamento y un mandato: no olvidéis, porque cuando se olvida, vuelve la máquina. Sus palabras resonaban en los jóvenes que ahora caminaban por los senderos, sin sentir la rigidez del látigo, pero con la responsabilidad de recordar a los que ya no estaban. La memoria era la antorcha que quedaba encendida. En el umbral del relato late la pregunta que siempre nos interpela: ¿qué hace una sociedad cuando su orden depende de la deshumanización de otros? Santa Cruz terminó por cambiar de forma, pero no dejó de ser el espejo
en que se mira la historia de muchas haciendas y de muchas familias. El caso mostró que la búsqueda privada de afecto, cuando se ejerce con poder sobre cuerpos que no son libres, se convierte en violencia estructural. La Singa buscó en los esclavizados lo que el coronel le negó, pero su hambre no se apagó con la posesión, se apagó, finalmente, cuando tuvo que mirar el vacío que había creado. Si esta historia te sacude, compártela. Que la memoria no sea un relicario olvidado, sino un instrumento para nombrar, para aprender y para no repetir.